lamentablemente registros gráficos como que no hay textos que expliquen por qué. Sin embargo, el mismo edificio nos va a dar nos va a ir posiblemente dando ciertas pistas. Eso lo iremos viendo. Y hoy, si no tienen miedo ni a las alturas ni a la oscuridad, tanto o no son claustrofóbicos, van a conocer lo que comentábamos: el templo, el coro, la cubierta y uno de estos habitáculos. De eso es parte como de lo mismo que les comentábamos. No nada más es que conozcan pues todo el resumen de la historia de la arquitectura para conocerlo, sino también conocer estos otros espacios y características que hacen este inmueble pues único como tal. Y en sí quiero recalcar en el único porque ese tipo de sistemas no existe ni en el centro histórico ni en otras zonas de la República, por lo menos hasta donde sabemos. Sí hay formas que se replican, pero son los templos posteriores de las zonas cercanas aquí a Milpalta, a la Asunción, que serían por ejemplo en San Salvador Cuauhtémoc y en San Francisco Tecoxtla, pero por la escala son muy pequeñas, pero aquí entran prácticamente hasta 12 personas en un solo habitáculo. Entonces, eso pues es como un resumen de lo que vamos a hacer ahorita en el recorrido. Vamos a empezar por esta parte, justo como comentábamos, sí. Sobre este tema, ¿hay una creencia o...? Ahorita llegando allá les comentamos. Que hay una puerta que casi nunca se abre, que conecta de aquí de la iglesia hasta el Teutli. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿O es solamente No, sí, bueno, sí se comentan algunas cosas, pero volvemos a lo mismo. ¿Han visto la dureza que tiene la roca volcánica? ¿Creen que sería, o sea, con base en qué podríamos decir, vamos a hacer un túnel que conecte de aquí hasta allá? ¿Cuántos kilómetros son? Eso mismo empieza como que a nivelar algunos temas. Puede que si hubiese túneles, la verdad nunca los hemos visto, nunca los hemos encontrado. Hay sí una puerta, pero ese creemos que era una parte que existía justo para esta zona, que era parte de lo de la huerta, que es lo que ahorita estaríamos viendo, que es parte de acá del estacionamiento, que es hoy el bautisterio. Pero ese bautisterio no es el original. Recuerden que vamos pasando por diversas etapas de recibir a muchísima gente al mismo tiempo para bautizarlos al mismo tiempo. Estarlos pasando a una pila bautismal uno por uno no funciona. Son 2 frailes los que venían para atender a casi 10,000, 20,000 personas. La pila que está en el atrio posiblemente es de las más antiguas y pues hacían bautizos colectivos. En medida de que la mayoría de la gente ya entendía y conocía y reproducía el mismo auto sacramental, lo más probable es de que la cubierta, bueno, no la cubierta, la capilla que hoy conocemos como la capilla del Sagrado Corazón, que era el portal de peregrinos, debió ahí haber funcionado posiblemente también como bautisterio durante una temporada, porque hay fotografías que marcan que ahí había un ciprés, había convertido en otro espacio en algún otro momento, y en los 60, 70 se cerraron los arcos y el bautisterio se pasó para acá. Y si se dan cuenta, pues incluso hoy en día hacer un bautizo no es una cuestión de que todo el pueblo se reúna y hagamos fiestas. Cuestiones muy familiares o incluso hasta cuestiones ya muy íntimas, que nada más los padres y alguno que otro invitado ya están ahí. O sea, vean cómo también esto de la forma en que evoluciona la sociedad, también va evolucionando las formas de cómo funcionan los espacios. La parte de los túneles no lo creo tan posible, y es también donde entramos en ese otro tema de lo del Chicomostoc que se comentaba. Pueden haber temas de malinterpretaciones, porque volvemos a lo mismo. Si hubiese cuevas aquí abajo, también estaríamos en un problema, como pasa en las zonas como de Mixquic, Mixcoac, estas zonas que son cavernosas. ¿Cuál es el problema que siempre tienen?
se hunden, tienen los socavones. Aquí no se han presentado ese tipo de temas, a menos de que las hayan rellenado en algún momento. Pero no lo sabemos hasta que no se abra, pero abrir en temas de zonas de monumentos que tengan que ver con pasados prehispánicos es un tema muy complejo, porque no nada más es la zona de monumentos, sino es también con el área de arqueología. Y bajar más de 1 metro es un tema, porque hay que venir con arqueólogos, con especialistas, con estudios y demás. Y si no encontramos nada, esa es la cuestión. Ahí, por ejemplo, en este caso en arqueología tienen este punto de, si no tenemos la tecnología para hacerlo de la manera menos invasiva posible, no lo hacemos, nos evitamos un gasto, porque por más ansias que tengamos de conocer, siempre es lo de la caja del gato de Schrödinger. Puede que haya algo, puede que no haya nada, pero ¿quién va a correr ese riesgo? Pero aún así, al haber transformaciones, por ejemplo, en un lugar de Israel, metieron una fibra óptica, encontraron, o al menos piensan que encontraron, que buscaban, que era una tumba antigua, pero encima hay todo unos condominios, casas, entonces hasta ahí se quedaron. Sí. Porque ¿cómo van a quitar todo eso que está arriba? También ese es el otro tema, ¿qué se va a hacer con lo que se destapa? Es mucho más complejo de que nada más decir, pues vamos a hacerlo. Entonces, volviendo a este punto, pues eso ya quedará para pues futuras generaciones ver, investigar lo que tan sí cierto sea o no cierto sea, pero hasta que tengamos el material para hacerlo. Sí. Respecto a lo que sí se podría ver fuera, ¿hay indicios de que existió alguna capilla abierta o capilla fosa? El ábside es la capilla abierta. Veanla, es que aquí no se nota tanto, pero en su forma, desde planta, no es cuadrada, aunque hay capillas abiertas cuadradas, semicirculares, como también en Ixtayopan, no, aquí mismo en San Juan Ixtayopan, en Tecomit, en varios puntos tenían esta manera, porque lo que trataba de funcionar es como si fuera una concha acústica, para que rebotara el sonido y pudiera llegar pues a la gente. Imagínense, y esa es una hipótesis que hay, que aquí la capilla abierta termina en este otro contrafuerte, en el de acá. A partir de ahí hasta casi donde termina la barda del atrio, es más o menos la dimensión de gente que tenían que atender para poder hacer pues todo el proceso de evangelización. Estamos hablando aproximadamente como de unos 1000 metros cuadrados, y eso equivaldría más o menos como unas 15,000 personas, y en proporción, por lo que comentamos de pronto de que Milpalta es como el segundo hermano de Xochimilco, el atrio de Xochimilco con respecto al atrio de aquí de la Asunción es un 10% más grande. Por eso también fue importante esa parte de trabajarlo. En el gran resumen de la historia, no vamos a meternos en temas arqueológicos, llegan, fundan y ponen un pequeño cuarto que creemos que era posiblemente donde hoy es la sacristía. Fundan una capilla que sería la capilla abierta, y la otra capilla de Santa Marta, Solco. Y ahí, por ejemplo, tenemos un tema como de interpretación. ¿Por qué Santa Marta? Hay dos versiones que podríamos plantear. Una, que ese día que llegaron podría haber sido el día de Santa Marta, pero creo que no, porque hay temas como con las fechas de las actas. Pero iconográficamente hablando, Santa Marta es hermana de Lázaro, que eran conocidos de Jesús. Santa Marta es conocida como la ¿cómo se llama? La anfitriona, porque en varias situaciones a lo largo del Nuevo Testamento se menciona a Santa Marta de que pues recibe a Jesús y a sus amigos. ¿No? De repente yo lo pienso así, es como de, ay Jesús, ya viniste a hacer otra vez tu desmadre, ya vente o escóndete, ya pásale. Y en cierta medida también hay un tema,
porque en lo que en las narrativas de los frailes franciscanos, muchos sitios no es de que llegaron nada más a llegar a asentar. Los caciques solicitaban propiamente a la orden a que vinieran a establecerse. ¿Por qué? Porque también tengan en cuenta que como no eran pueblos principales, estaban dependientes de pagar impuestos. Y también la religión católica vino a traer un punto de cambio, es de, no vamos a sacrificar animales ni a personas, sacrificamos un objeto inerte simbólicamente. Entonces, de cierta manera, pues, ¿qué es más conveniente? O sea, querían ya estar como dentro de la misma estructura. Y en esta parte de lo que comentaba el arquitecto César, de las reducciones de indios, de las conglomeraciones urbanas, pues llega también este punto de, pues sí, nos van a dar una estructura urbana, pero también nos tienen que dar una estructura social. Y esa estructura social partía desde la parte moral de la Iglesia Católica. ¿Mané? Ajá. Y una de esas partes importantes era también que, pues lo que comentábamos, que posiblemente, y esa es una gran hipótesis, de que se solicita que vengan a fundar, y de cierta manera, y es una parte que seguimos todavía analizando, es de que se le da ese nombre de Santa Marta en esta como consideración de que la misma comunidad de aquí pues fueron los que quisieron acoger a la orden religiosa también, no solamente para establecer esta primer capilla, sino ya directamente dos. Aunque aquí hay un tema importante: la población originaria de aquí se mantuvo muy estable, de proporción más nativa que mestiza. Estamos hablando de que españoles aquí llegaron prácticamente hasta el siglo XVIII, casi XIX. Y hay una anécdota que se relata que justamente cuando querían empezar a venir a establecerse, los pobladores rompieron la tubería que venía del Tulmiac. Eso fue lo que provocó que también se empezara a ir, no solamente ya lo que conocíamos de ir por agua a Tecómit o seguir bajando más, ahora el doble, para que no tuvieran esa pues disponibilidad y pues dijeran, no, pues para qué nos venimos aquí a meter. Por eso hubo un lapso muy largo de aquí a que llegara bien ya una como estación mestiza o española como tal aquí a Milpalta. Por eso ahí es otro tema que sí vale la pena recalcar, de que sí, aquí sí se mantuvo una noción de resistencia originaria. Pero bueno, sí. La primera sesión que tuvimos, exactamente una de las preguntas que yo le planteaba Sí. a la persona que escuchó, era esa. Siempre ha sido mi duda, ¿por qué se desplaza a Santa Marta por la Asunción? Pero ahorita lo que dices, pues entonces podría ser que exactamente es un espacio que le da acogida a la orden. Sí. Sin embargo, la Asunción es quien le da la legitimación de asentarse a la orden y al mismo tiempo de legitimar el establecimiento de estos pueblos, ¿no? Sí, Ya el como proceso de evangelización. Hagan de cuenta, porque volvemos a lo mismo. La retórica cristiana de Fray Diego de Valadez hace un comentario bien importante. Cuando observan a las religiones prehispánicas, ¿dónde hacen y cómo hacen sus ritos? ¿Alguno? En las plazas de sus templos está el templo y alrededor está la plaza. ¿Pero está confinado? No, son espacios abiertos. La lógica que ahí trabajaron fue esa de si construimos un templo cerrado y les decimos entren, no lo van a aceptar. La solución, por eso es una solución muy interesante y casi pues propiamente del continente americano, del tema de las capillas abiertas, porque eso, el atrio no existe, se denomina en algunos puntos, pero es nada más por delimitación de propiedades. Pero aquí el atrio es justamente porque hay una lámina de la retórica cristiana que comentan eso, para enseñar los autos sacramentales, para empezar también, no solamente a enseñar religión, enseñaban también lengua, enseñaban matemáticas básicas
y ciertos oficios. Entonces, esto era una escuela al aire libre, a final de cuentas. La capilla posiblemente podía ser funcional solamente para los frailes que estaban, o los pocos mestizos que tal vez los llegaron a acompañar, porque pues, a final de cuentas, seamos honestos, hay un punto en el que sí, muy bonito, pero esa es la capilla de los indios. Yo voy a la capilla de los católicos, de los españoles, ¿no? Pero pasa algo bien interesante. Como recuerdan, todo esto era pues parte de Xochimilco, y pues llega un momento en el que Xochimilco no se da abasto para estar mandando aquí a frailes a cada tiempo. Entonces llega un punto en el que es de, bueno, vamos a construir aquí su convento para que aquí tengan una plantilla de frailes ya de base. Y algo interesante que se va a hacer a partir de todo esto y que queremos recalcar es que todo el conjunto pertenece al siglo XVI, por más que se acabe y tenga la fecha en la fachada que se termine en 1608. Es un gran tema muy, muy triste, porque Milpalta queda volando fuera de muchas otras investigaciones de arquitectura del siglo XVI. Y eso se lo comentamos como parte de esta anécdota. Nosotros no conocíamos que existía este templo hasta que ya vinimos a conocer, a trabajar aquí. Y ha sido un elemento que ha roto y cambiado muchas perspectivas de cómo pues concebimos y entendemos la arquitectura de esta época, y sobre todo también de esta zona del sur de la Ciudad de México, que también se mueve muy diferente a lo que es ya el centro histórico, y también a lo que es Morelos, las zonas de Tlalmanalco, Puebla, Hidalgo. Todas son unidades muy diferentes, y eso es algo que de pronto no lo concretamos tanto. Pero bueno, pues como les comento, la capilla abierta es el punto pues de inicio de toda esta gran aventura de la construcción y lo que es el área del claustro. A medida que se solicita esto, crece el claustro, crece el templo, pero el templo queda solamente a la que es la parte de la fachada y la torre norte. Probablemente la torre norte tiene su escalera, esa sí es del siglo XVI también, bueno, ya inicios del XVII, y probablemente la torre no era la que conocemos, era una espadaña muy pequeña. Tenemos la hipótesis que la espadaña que está del lado sur, donde está el reloj, esa debió haber sido posiblemente la original, nada más la traspasaron o hicieron otra muy parecida. La torre es un elemento posterior, ya para el siglo XVII, y ahorita iremos hablando de eso. Ya estamos aquí en la fachada principal. Ayer, sí me parece que fue ayer, hablamos un poco sobre la orientación, ¿se acuerdan? Cómo la fachada principal en los templos cristianos pues tiene esta coincidencia con las fachadas principales de los templos prehispánicos y cómo miran hacia el poniente, ¿no? En este caso, la ubicación del convento tampoco es un hecho pues azaroso, ¿no? Responde a una multiplicidad de factores. Y una de esas cuestiones es precisamente cómo se inserta el convento en el paisaje, ¿no? Si ustedes observan a su alrededor, estamos rodeados de cerros, de montañas. ¿Y qué dijimos ayer que era la montaña? Era un elemento sagrado, ¿no? Exactamente. Y no solo lo vamos a mantener en la concepción prehispánica. La concepción de la montaña sagrada también existe en la cosmovisión cristiana, ¿no? En donde Dios se reveló a su pueblo en la excursión de Moisés en el monte Sinaí, que es un monte sagrado también, ¿no? Entonces, ustedes que conocen muy bien esta zona, ¿de qué cerros estamos rodeados o de qué montañas? El Teutli hacia el norte, ¿no? Eso lo vamos a ver arriba, pero quiero que nos ubiquemos. Y hacia allá, el Chichinautzin, y para acá, ¿la qué? Y más atrás, los volcanes, y para allá. Ya lo dijeron. ¿Ya? Sí. El Ajusco. Ajá, el Ajusco está para allá. Entonces vean cómo el convento está insertado, ¿no? La orientación responde a esa serie de circunstancias. Aquí lo que tenemos en la fachada
es una placa bien interesante que la pueden ver ustedes ahí justo atrás de los andamios, que dice algo así como Fray Diego de Gauna, año de 1608. ¿De aquí? No. No. Padre guardián, ¿de aquí? IPAN 1608. Y nos llama mucho la atención porque hemos visto, ya identificamos, pues que es una combinación de 3 lenguas, ¿no? Por el principio tenemos pues el español, ¿no? Luego habla en náhuatl y en latín. O sea, fíjense cómo está ese entramado, ¿no? Pues sí, de adaptarse a las circunstancias que hay aquí, ¿no? De las mismas personas que, como ya comentó el maestro Francisco, pues eran los naturales y fueron los que se mantuvieron aquí por mucho tiempo, ¿no? Alejados de por los mestizos o de españoles o etcétera, ¿no? Era una comunidad aquí muy autogestionada y pues sí, a ellos se mantenían aquí mismo. Esa placa es un ejemplo de ello. Y esto es lo que el maestro Francisco se refiere, que aunque esa placa diga 1608, pues no encasillemos a que el convento es del siglo XVII, porque todo su desarrollo histórico fue durante el siglo XVI. Y eso es un tema que ha sido muy reproducido pues por los investigadores, ¿no? Que sí investigaron, pero falta aún más, ¿no? Y es lo que hoy estamos tratando, ¿no? De empezar a desmitificar esas partes. Exacto, pero la cosa es qué pasa con esos investigadores que empiezan a difundir la información que luego no son de aquí. Que luego no son de aquí, ¿no? Entonces, claro, es importante que ustedes también lo sepan, pero también es importante que los demás lo sepan, ¿no? Entonces, por eso estamos también haciendo esa labor. Y aunque ahí dice 1608 de que se termina el templo, no hay que entender que se termina así como lo ven. O sea, una idea que también hemos estado tratando de poco a poco ir pues sacando es que el templo, como lo vemos, siempre fue así y se desarrolló así durante una sola etapa constructiva. Eso no es cierto. Ningún templo histórico, como lo ven, fue ejecutado así como se ve. Lo que ven ahorita es el producto de una serie de procesos constructivos a lo largo no de décadas, sino de siglos, ¿no? Muchos de los templos que hay en la Ciudad de México tienen sus orígenes en el siglo XVI y lo que hoy vemos es la estructura del siglo XVI con cambios tanto en la estructura como en la ornamentación de siglos posteriores, ¿no? Se combinan estilos, se combinan fases, capas, etcétera, etcétera. Y algo bien interesante que aquí se ha mantenido es precisamente pues esa esencia de lo que fue la arquitectura monástica del siglo XVI, que es a lo que se le ha llamado pues el famoso estilo fortaleza, ¿no? No sé si han escuchado de eso. Por ejemplo, si ustedes todos conocen Xochimilco, el convento de San Bernardino, el ex convento, ¿qué elementos hay en San Bernardino que ustedes pueden identificar aquí también? A ver, las almenas. ¿Qué más? Los arcos. Comparten el concepto del arco botarel, ¿no? Nada más que en Xochimilco está aquí al frente, en la fachada, ¿se acuerdan? Y aquí lo tenemos acá atrás. Eso que acaban de mencionar, entre otros elementos que vamos a ir viendo, corresponden a ese punto del estilo fortaleza, ¿no? ¿Por qué fortaleza? Porque son edificios que de alguna forma nos evocan la imagen de lo que fue una fortaleza medieval, ¿no? Esos centros de defensa, ¿no? Aspectos que han llamado militarizados y todo lo que tenga que ver con eso. Las almenas en los castillos medievales o en los puertos, como en Veracruz y otros, tienen una función defensiva, ¿no? Que básicamente es me pongo atrás de la almena y cuando disparo pues lo volteo, ¿no? Y la misma almena sirve como pues ese refugio para quien está atacando o defendiéndose, ¿no? Y siempre estuvo, y es una duda que todavía se tiene, ¿por qué los conventos del siglo XVI tienen ese aspecto, ¿no? Y han sacado muchas hipótesis, bueno, 3 principalmente, y la que más se difundió a principios del siglo XX, y que hoy está ya desechada, pero se los voy a contar de todos modos, es que los frailes construían con ese estilo fortificado para defenderse de las rebeliones indígenas. Esa fue la primera hipótesis que se lanzó y que se siguió todo el siglo XX hasta, bueno, como a mediados del siglo XX, y ya se desechó. Eso era, pues no puede ser, ¿no?
Lo que hoy está más puesto como sobre la mesa, que es más viable, es primero, es el estilo que se tiene traído de allá, ¿no? Porque allá, en el siglo XVI, en España, apenas se está desarrollando el estilo renacentista en España, porque en España llega después de lo que se conoce en Italia, ¿no? Acuérdense que ahí también son procesos en los que se va difundiendo el arte, ¿no? Los diferentes estilos, etcétera, etcétera. En España, ahorita lo que existe son estas fortalezas medievales, ¿no? De alguna forma tienen esa idea, ¿no? Cuando vienen los mendicantes aquí a Nueva España. Y por otro lado, es que también tienen una fuerte carga simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque como mencionó el maestro Francisco ayer o hace rato, cuando llegan los franciscanos traen la idea de replicar aquí en la Nueva España un reino utópico, ¿no? Una sociedad perfecta. ¿Cuál es la intención de hacer aquí con los indígenas una sociedad perfecta? Es preparar el mundo para que venga Jesús, que es el famoso Apocalipsis, ¿no? O sea, el Apocalipsis es la segunda llegada de Cristo, pero según la concepción de estos frailes, antes de ese momento tiene que reinar en el mundo una sociedad perfecta, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo de los conventos? Porque según estas visiones utópicas, el Jesús restablece su reino en la segunda llegada con el restablecimiento de una Jerusalén celeste que en la historiografía pues tiene esa connotación fortificada o medieval también. Es una de las tantas hipótesis que se han ahora sí que decantado y pues que llegan a este punto, ¿no? Bueno, pues ya estamos ya en la última parte del recorrido, que es justamente la cubierta del templo de la ahora ya santuario de la Virgen de la Asunción de María de Milpalta. Y la intención de que los subiéramos es para que vieran dos temas importantes. Uno, que tuvieran más de frente directamente la torre, el avance que tenemos de la reconstrucción de la torre, y hacer mención de varios puntos importantes. El primero de ellos es que no había planos, no existieron planos en ningún momento. Todos esos elementos se pudieron traducir a partir de la experiencia del estudio de este tipo de arquitectura que tenemos en el equipo de trabajo entre el arquitecto César, el arquitecto Pablo Nochebuena, el arquitecto Ricardo Pesa, su servidor. Entre todos estuvimos prácticamente dándonos de topes contra la pared para ver cómo resolvíamos esto. Y sobre todo también contamos con mucho apoyo del padre Jorge y de la comunidad, que nos fueron proporcionando fotografías. También la coordinación de monumentos a través de la fototeca Reyes Valero. También tenían ellos afortunadamente fotografías de la torre. Y hay muchos otros documentos fotográficos dispersos en muchos otros ámbitos que nos sirvieron y nos ayudaron a complementar varios temas. Uno de los puntos importantes es que queremos que den cuenta y den fe y constancia. La parte de los nichos, a la parte superior, tiene estos elementos que parecen como, le llamamos de cariño fantasmitas, pero en realidad es un fractón fracturado de tipo casi renacentista, pero que fue hecho con base en cómo lo interpretaron los pobladores de aquella época, los trabajadores de esta época. Pero encima tiene una figura bien interesante, que son unos medallones florales. Todos esos medallones no están puestos hoy en día de manera aleatoria. Buscamos exhaustivamente recuperar todas las piezas originales del derrumbe, conservarlas, tratar de estudiarlas y recuperarlas para volverlas a reintegrar, porque son parte esencial para entender el conjunto. No están ahí puestas nomás porque sí, tienen un sentido que tal vez ya no conozcamos hoy en día, pero volvemos a lo mismo, no tenemos ninguna autoridad de hacer algo diferente de lo que era original. Porque volvemos a lo mismo, si no está la torre de la manera en como se conocía por ustedes, la comunidad,
también no tendría sentido las torres que están en los otros pueblos originarios. E incluso vámonos más lejos, posiblemente también el trabajo que se hizo en este momento de la Asunción tuvo posiblemente repercusión en cómo se construyeron algunas torres, por ejemplo, en el Estado de México, de las zonas cercanas, Chalco, Tlalmanalco, Tlanepantla también, porque vimos la torre y es muy parecida a la de aquí. Cambian algunos detalles, pero es muy parecida. Y también, por ejemplo, Cuernavaca, Tepoztlán, todas estas zonas, volvemos a lo mismo, ningún hombre es una isla, ningún elemento arquitectónico está aislado de su entorno, ni de la orden, ni de la sociedad. Entonces, si no hubiéramos recuperado de la manera en como estaba hecho, estaríamos haciendo lo que le llaman un falso histórico, estaríamos rompiendo de una manera muy tajante todo este contexto. Y otro de los puntos, todo el escombro que vieron acá abajo es todo el material extra que te estaba cargando la cubierta del templo. Ahorita ustedes están de pie en el nivel posiblemente más original que se debió haber tenido, que aquí se distribuye de la manera más uniforme toda el agua de la lluvia, y eso que aquí llueve y llueve bastante bien, porque tenía un problema, se captaba, pero toda el agua tenía que recorrer por lo menos de la zona sur hasta la fachada y dar la vuelta y caer aquí por una sola bajada, cosa que pues ya se empezaba a producir problemas de que se encapsulaba la humedad, y como es tierra, ¿qué pasa cuando la tierra se moja? Pero pesa más, se duplica su volumen, y eso no lo puede resistir todo el sistema. Eso es parte de lo que teníamos también que hacer, y es parte de lo que comentábamos ahorita en la escalera. Tal vez es algo que no se ve desde afuera, pero tratamos nosotros en todo este proceso de mantener un concepto de no cerrado por obra, sino abierto por obra. Algunos que nos han conocido desde hace pues mucho, desde que empezamos, hemos tratado de acercarnos a la comunidad y de invitarlos a que conozcan, a que resuelvan estas dudas de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo. Porque no creemos en que sea que lo mismo que dijimos, no son incultos, sino hay un desconocimiento. Es algo que, pues, esto se tardó en que se interviniera otra vez 50, 60 años. Tal vez cuando nosotros terminemos se vuelva a intervenir en 50, 60 años o incluso hasta menos. Porque ya teniendo ahora todas estas herramientas, todos ustedes pueden formar parte pues de todo este proceso de que se le dé un mantenimiento más constante en incentivar que pues existan memorias, existan estudios, existan más información, porque esto es de ustedes y les pertenece. Conocerlo es también parte de su derecho.